Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna Lázaro y a continuación les platicaré lo que realicé como proyecto final para la materia de diseño digital VLSI, que en este caso fue una puerta giratoria automática a dos velocidades diferentes. Entonces, el objetivo de este proyecto era que transmitiéramos de forma profesional y concisa a otros compañeros, puede ser incluso de diferentes niveles, el proyecto que realizamos de forma que se evidencie el aprendizaje obtenido. Entonces, para la realización de este proyecto yo utilicé dos dispositivos que fueron el motor bipolar a pasos y el sensor ultrasónico. El motor bipolar cuenta con una perilla en la parte superior, que es la que realiza el movimiento en 360 grados, y cuenta con dos bobinas internas que controlan su funcionamiento. Entonces, en realidad cuenta con cuatro pines, que son los dos correspondientes a las bobinas internas, uno de una señal de voltaje que se le suministra y otro que es la señal de tierra. En el caso del sensor ultrasónico se tienen dos bocinas que son el transmisor y el receptor. Entonces se envía una señal por la bocina del transmisor, que es la que choca con un objeto y es ingresada nuevamente en la bocina del receptor para detectar algún objeto a una distancia específica. Entonces también se encuentran cuatro pines diferentes, que son el voltaje, la tierra y en este caso dos señales que son trigger y eco. Ahora, en el RTL del proyecto, como pueden ver, tenemos una entidad que se llama P7, que es la que controla internamente todo el procesamiento del sensor ultrasónico. Entonces, la salida de esta entidad, que es LED, es la que nos interesa porque ella nos mostrará o nos detectará si hay algún objeto en ese rango que establecimos, que fue de 5 centímetros o menos. ¿Por qué? Porque nuestra puerta giratoria va a estar girando a una velocidad constante, que es una velocidad establecida, digamos que en este caso es una velocidad relativamente rápida. Sin embargo, cuando detecta un objeto a una velocidad a una distancia de 5 centímetros o menos, perdón, tendrá que disminuir esta velocidad para permitir que la persona pueda entrar y salir de forma más sencilla. Y posteriormente, cuando ya no detecte ningún objeto, regresará a la velocidad anterior. Entonces se declararon dos divisores de frecuencia, que son los que nos dan una velocidad más rápida y una velocidad más lenta. Y dependiendo de si nuestro sensor ultrasónico detecta a algún objeto en esa distancia o no, se tomará una o la otra. Posteriormente ingresaremos a una entidad que es una máquina de estados, que tiene cuatro estados diferentes para realizar el movimiento en sentido horario o antihorario de nuestro motor bipolar a pasos. Y finalmente entraremos a una entidad que es la correspondiente a nuestra memoria RAM, que tendrá almacenados los valores para el movimiento interno del motor bipolar a pasos. Entonces, como pueden ver, tenemos dos bobinas o dos inductores. Sin embargo, se tienen que tomar en cuenta las dos terminales de cada una de esas bobinas. Entonces, en realidad tendríamos cuatro salidas diferentes. Y en el diagrama de estados se declaran los cuatro estados que les comenté. Cada uno tiene un valor específico de salida, que son las cuatro bobinas que les mostré hace rato. Y dependiendo del valor de las entradas, que en este caso son chip select o ascendente, se irá al siguiente estado o regresará al estado anterior. Por ejemplo, chip select de la memoria RAM tiene que ser forzosamente 1 para que haya algún movimiento. Sin embargo, si ascendente es 1, por ejemplo, y estamos en el estado 0, pues iremos al estado Q1. Si ascendente es 0 y estábamos en el estado 0, regresaremos al estado Q3. Esto nos dará el movimiento en sentido horario o antihorario. Ahora, la tabla de transiciones es muy parecida. Tenemos nuestros cuatro estados declarados. Cuando chip select es 0, no nos interesa el valor que obtengamos. Y cuando chip select es 1, tenemos que tomar en cuenta el valor de ascendente para saber si iremos al siguiente estado o regresaremos al anterior. Y se realiza el mismo análisis en los demás estados. En la carta SM es de la misma forma. Tenemos nuestros cuatro estados declarados. Y dependiendo del valor de chip select, en este caso tiene que ser 1 forzosamente para que se muestre algún movimiento. Y dependiendo del valor de ascendente, que puede ser 0 o 1, podemos ir al siguiente estado o regresar al estado anterior. Este es el top de la entidad práctica 7. Como pueden ver, tenemos dos divisores de frecuencia que modifican la señal de reloj de nuestra tarjeta FPGA,
que tiene una señal de reloj de 25.000 MHz por defecto, entonces hay que procesarla para poder trabajar con ella. En la primera de ellas obtiene una señal CLKL1, que es la que ingresa a nuestro contador, que es la señal más importante, bueno, la entidad más importante del sensor ultrasónico. Y la siguiente entidad, que es señal, obtiene una señal de reloj CLKL2, que es la que se utiliza en el trigger para realizar el funcionamiento. Entonces, estas son las señales que se utilizaron. Tenemos un trigger que debe de enviarse únicamente cuando eco está desactivado y viceversa. Y en el caso de el eco, se tienen que mandar y recibir un pulso cuadrado por el transmisor y el receptor, que tienen que tener la misma longitud. Ahora, esta es la entidad más importante, el que les comenté del sensor ultrasónico, que es la del contador, porque, se toma en cuenta la señal de reset para saber si reiniciar el conteo o no. Y dependiendo de eco, puede seguir el valor del conteo. Y en esta parte que es, se establece el rango de valores que tiene que tener para nuestra distancia que se detecta en el sensor, que en este caso es de 5 centímetros o menos. Ahora, en el caso del top de nuestro proyecto final, tenemos nuestra entidad práctica 7, nuestros dos divisores de frecuencia a diferentes velocidades. Dependiendo del valor de la salida del sensor ultrasónico, vamos a escoger alguna de estas dos velocidades. Luego entraremos a una máquina de estados y finalmente obtendremos el valor de salida desde una memoria ROM. Ahora, en la máquina de estados, como les comenté, tenemos nuestros 4 estados declarados. Tenemos un proceso que es el que simplemente nos manda el estado como salida, el estado siguiente. Y el siguiente proceso es el que toma en cuenta el valor de ascendente para saber si, por ejemplo, si estamos en el estado 0, si ascendente es 1, el siguiente será el estado 1. Y en caso de que ascendente sea 0, el siguiente será en realidad el anterior, que es el estado S3. Entonces se realiza el análisis para los siguientes estados. En la memoria ROM, como pueden ver, tenemos declarados 4 vectores con los valores de las terminales de las bobinas internas de nuestro motor bipolar a pasos. Como tal, la memoria ROM se puede ver abstractamente como un arreglo de arreglos. Y de la misma forma tenemos dos procesos diferentes. Uno de ellos simplemente manda la salida y el otro es el que toma en cuenta el valor de chip select, que tiene que ser en este caso forzosamente 1 para que se muestre el dato almacenado. Y en caso de que chip select esté desactivado, se manda una alta impedancia a las demás salidas, que se traduce como que no hay un movimiento. Y pues bueno, esta es la simulación final de la puerta giratoria. Como se puede apreciar, está el motor a pasos por debajo de la puerta y al lado de ella tenemos nuestra tarjeta FPGA conectada también al sensor ultrasónico. Entonces en este caso ya está cargada a memoria el programa y todavía no se muestra movimiento porque el chip select de la memoria ROM está desactivado. Entonces en cuanto activemos el dip switch correspondiente al chip select de la memoria ROM, empezará el movimiento que es el de la velocidad rápida, en este caso, porque no hay ninguna persona cerca de la puerta. Entonces, pues, comienza el movimiento. También podemos cambiar la dirección del giro con otro dip switch, por ejemplo, ahí. O regresar el movimiento. Y en cuanto una persona se acerque, en este caso vamos a acercar la caja de nuestra tarjeta FPGA al sensor ultrasónico, tiene que detectar el objeto en un rango de 5 centímetros o menos, que significa que una persona se está acercando a la puerta, para disminuir la velocidad con la que gira la puerta para permitirle a esa persona avanzar, entrar y salir más fácilmente. Entonces, igual a esta velocidad podemos cambiar el sentido de giro. Y en cuanto el objeto se aleje del rango de 5 centímetros, la velocidad volverá a aumentar. Y eso sería este proyecto. Entonces, lo más complicado de este proyecto desde mi punto de vista fue plantear la implementación del proyecto como tal,
porque lo que habíamos estado realizando en tareas anteriores, incluso en prácticas anteriores, fue la programación específica de ejercicios que la profesora nos solicitaba. Sin embargo, el hecho de tener que plantear el problema desde cero y la implementación de los dispositivos por mi cuenta fue lo que más se me complicó para la realización de ese proyecto. Entonces, pues esto lo solucioné gracias a mis compañeros de mi grupo, porque sus ideas fueron las que me dieron varias ideas para realizar mi propio proyecto. Entonces, al final, como se logró implementar tanto el motor bipolar a pasos como el sensor ultrasónico, la memoria ROM en conjunto para una aplicación, para simular una aplicación en la vida real, puedo decir que se cumplieron los objetivos del proyecto. Y pues estas son las referencias que utilicé, que son principalmente los videos de las prácticas y el manual de la tarjeta FPGA. Gracias.